Aleluya, damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo que tú nos regalas. Gracias, Abba. Cuán grande amor. Es un amor tan extraordinario que nosotros no lo podemos comprender. Cuán tan profundo, trasciende más allá de la eternidad tu amor. Ese amor tan especial te movió a ti a crear toda la creación y a ponernos a nosotros en ella. Gracias por ese amor. Gracias porque a pesar de que el hombre te falló, ya tú tenías un plan maravilloso para rescatar lo que se había perdido, como lo dijo Yeshua. Señor, que en esta noche vuelvas a ser tú el maestro. Nos sentamos todos a la mesa. Tenemos hambre de conocer más de ti. Gracias por el alimento que vas a servir en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Tu presencia está en este lugar, Señor. Tu presencia, Señor, entra en los hogares de aquellos que se conectan, que se unen a nosotros, porque tienen también hambre y sed como nosotros también tenemos. Y que aquellos donde haya enfermedad, tu poder sanador quite toda dolencia, toda enfermedad. Porque por las llagas, por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa es tu palabra. Gracias, Señor Yeshua, amén, amén, amén. Bueno, yo voy a continuar hoy lo que comencé la semana pasada, usando como base Juan 16:13, ¿verdad? Cuando dice que el texto dice que no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. Y estuve hablando muchas cosas sobre eso, no voy a volver sobre lo mismo. Y estábamos trayendo aquí y aclarando lo que es realmente el Espíritu de Dios o el Ruach HaKodesh desde la enseñanza hebrea. Acuérdense que esta doctrina de la Trinidad no es de origen hebreo, eso vino por Roma. Y el pueblo de Dios genuino tiene que ya conocer estas cosas y alinearse a la enseñanza correcta. Estamos en tiempo donde el Eterno ha comenzado a revelar su palabra de la manera correcta. No es que antes era una palabra equivocada, no, lo que pasa es que la palabra que se ha trazado por muchos años ha sido una palabra, como llamo yo, ¿verdad? O uso este nombre que es muy común hoy en día, híbrida, porque no es totalmente correcta. Hay cosas que se están enseñando dentro del cristianismo que realmente son de Roma, no son originales. Yeshua nunca habló de un Dios trino. Los discípulos tampoco hablaron de un Dios trino. No hay un solo texto donde Yeshua mencionara que son tres. Pero entonces, cuando usted va a la Biblia, que viene, las copias que vienen de griego, de Reina Valera, especialmente, usted encuentra textos donde habla de tres y son textos que realmente Roma los añadió. Eso está en la historia, eso está en internet. Gracias al Señor que existe el internet y que toda esa información histórica se ha colocado allí. Y si uno va y busca, uno va a encontrar que realmente, ¿verdad? Son textos añadidos, que en los manuscritos más antiguos que se conservan en griego no existe tal cosa como ese Dios trino. Así que Roma metió la mano para acomodar su doctrina. Y viene a mi corazón bien fuerte las palabras que Yeshua dijo: escudriñar las Escrituras. Y cuando Yeshua dijo eso, todavía no existía el Nuevo Testamento, ¿verdad? Conocemos el Nuevo Testamento, estaba hablando de la Torá. O sea, estaba mandando a su pueblo a que escudriñara la Torá, porque él había llegado para enseñar la manera correcta, ¿verdad? Oíste que fue dicho, mas yo os digo, que es lo que también dice en hebreo,
ustedes oyeron tal enseñanza, pero yo les enseño esto. O sea que Yeshua vino a corregir. Y obviamente los discípulos que él buscó eran todos judíos. Amén. Y les impartió esa enseñanza. Y esos discípulos comenzaron a caminar después que Yeshua regresa al Padre, enseñando correctamente. Y Pablo fue llamado a las congregaciones de gentiles. Pero Pablo no les enseñaba una doctrina trinitaria. Pablo nunca habló de eso. Pablo enseñaba la enseñanza correcta desde la perspectiva hebrea, y eso hay que tenerlo bien presente. ¿Ok? Y Pablo sabía muy bien lo que era el Ruach HaKodesh dentro de la teología, por decirlo así, teología hebrea. Lo que pasa es que Roma viene y le da esa característica y lo separa de la fuente, convirtiéndolo en una tercera persona. Ya eso es Roma. Por eso es que cuando usted ve textos como este de Juan 16:13, usted se da cuenta que ahí dice no lo haga de sí mismo, porque se está mostrando aquí la enseñanza genuina hebrea. Y de eso hablamos muchísimo aquí la semana pasada. Como yo dije, que el Ruach HaKodesh no es una entidad personal independiente, punto. Eso está establecido así en la enseñanza hebrea. Es la presencia activa, la inspiración, el aliento, la fuerza, el poder que comunica, ¿verdad? De parte del Eterno. Por eso que dice, no lo haga de sí mismo. Amén. Y hablamos del Espíritu como medio de revelación, que inspiraba a los profetas, que pone palabras en la boca. Y yo te di ejemplos de textos en cuanto a eso. Amén. Hablamos también de que Juan 16:13 está describiendo al Espíritu como un canal de transmisión, no una fuente independiente de revelación. También hablamos de el paralelismo con lo que se conoce en hebreo como el Bat Kol, una voz celestial. Y establecimos aquí que el Espíritu transmite la voluntad del Eterno, pero nunca va a hablar por sí mismo. ¿Ok? Por eso que lo dice Juan 16:13. No lo hará de sí mismo. No, o sea, que no va a emitir opiniones independientes de la fuente, porque no hay tal cosa como una tercera persona, llamada Espíritu Santo. Eso es Roma. ¿Ok? ¿Y quién tiene la razón? ¿Roma o Israel? Porque la Biblia originalmente viene ¿de dónde? De Israel, no de Roma. O sea que Roma hizo todo lo que hizo, ¿verdad? Y tergiversó la escritura. Entonces también tratamos lo que es el oír en el sentido hebreo, ¿verdad? Porque dice que todo lo que oye va a comunicar todo lo que oye. Entonces hablamos de eso, que implica recibir para obedecer, no diálogo entre personas divinas. Eso está claramente en el texto, no hay un diálogo ahí entre personas divinas, sino que el Espíritu, como yo usé el ejemplo allá en Guayama. ¿Se acuerdan cuando me paré frente a Pirela? Yo le dije a Pirela, pastor, si yo soy el Eterno, pero si yo no te hablo, ¿cómo tú lo vas a conocer? Pero cuando yo te comienzo a hablar, pues ese sonido y ese aliento es el Espíritu, que comunica lo que hay en la fuente. Eso a él lo impactó muchísimo eso. Así que el Espíritu oye, ¿verdad? Recibe el mandato divino y lo comunica fielmente, porque es el aliento mismo del Eterno. O sea, no hay tal cosa como que yo voy a hablar una cosa y lo que yo voy a hablar que es mío, en ese aliento se va a cambiar como si fuese otra persona. ¿Ven? Si es mío, sale de mí, va a ir idéntico porque ese es mi aliento. Aleluya. Entonces, tratamos aquí que no añade doctrina nueva, porque según la mentalidad hebrea, el Eterno ya dio su Torah, así que toda revelación posterior le aplica o recuerda, pero no reemplaza. Yeshua no es otra cosa que enseñar usando la Torah. Por eso es que ese pensamiento que yo he escuchado, yo he leído, especialmente en las páginas de redes sociales, que Jesús estableció el cristianismo y que eso fue una nueva religión que comenzó, eso es equivocado.
Jesús nunca estableció el cristianismo, porque Jesús nunca fue cristiano. Esos son ¿qué? Términos griegos. Bien. Cristo viene ¿de qué? De ungido, ¿verdad? Por el griego. Pero él realmente fue un maestro, fue un rabino. Tampoco estableció ningún judaísmo nuevo. Simplemente él enseñó correctamente. Y su mensaje es un mensaje universal. Es un mensaje para que la gente conozca quién es el Dios verdadero y se relacionen con él a través de su Hijo. Ese es el mensaje tan claro. Así que cuando dice os guiará la verdad, en Juan 16:13, ¿ves? O sea, ese os guiará a la verdad encaja con Juan 16:13, perdón, que ayudará a entender, no a crear una teología nueva. ¿Ok? Entonces, hablamos también de la comparación con los profetas. Los profetas hablaban por el Espíritu. No decían el Espíritu dice, sino así dice el Eterno. Así que el Espíritu desaparece detrás del mensaje. Exactamente como está en Juan 16:13. Entonces, dijimos aquí que el Espíritu, cuando Juan 16:13 afirma que el Espíritu no hablará de sí mismo, significa que no es una entidad personal independiente, no posee voluntad separada, no genera mensaje propio, funciona como inspiración divina, transmite fielmente la palabra del Eterno. Bien. Entonces te cité algunos textos bíblicos de la Torá y otros que son de comentarios de rabinos, pero que van acorde con la misma Torá. De Deuteronomio 34, ahí hablamos sobre eso. Luego en Levíticos 1, un comentario rabínico que dice que todos los profetas profetizaron con una sola voz, diciendo así dice, ¿verdad? El Eterno, porque no hablaban con su propia voz, que eso va en armonía con la Escritura. Así que esto refleja exactamente la idea de que no hay voz del Espíritu independiente. O sea, yo puedo decir, la voz del Espíritu es la voz de mi Padre. Punto. Es lo mismo. ¿Ok? Por eso es que Yeshua en Juan 12, 49 y 50 dice, yo les hablo las palabras que mi Padre, el Padre que mora en él, daba palabra. Y él lo identifica como el Padre, la fuente. No como el Espíritu, como una fuente independiente. Por eso hay que conocer bien la Escritura. Hablamos de que también hoy en el cielo, transmite en la tierra como aliento del Eterno. El Espíritu no introduce novedad doctrinal. El Espíritu guía la verdad, pero no crea verdad nueva. Eso también hablamos de eso. El Espíritu como presencia que recuerda, aquí yo cité de un rabino, cuando el Espíritu de Dios reposaba sobre Israel, le recordaba la voluntad del Santo, bendito sea. Así que en contexto más amplio, Juan 16, cuando dice os recordará todo lo que os he dicho, eso está en Juan 14:20, perdón, Juan 14:26, perdón. Pues está dentro del contexto de Juan 16. Hablamos del Espíritu que no se glorifica a sí mismo. Y cité ahí Salmo 29:4, que es paralelo con Juan 16:14, Él me glorificará. Entonces, el Espíritu no es un alguien separado, eso también hablamos, no tiene mensaje propio, no busca protagonismo. O sea, el Espíritu de Dios nunca, por decirlo de esta manera para que usted me entienda, nunca va a buscar que le den la gloria a Él. Y hay gente dándole la gloria al Espíritu Santo. Yo he escuchado eso. Porque lo siguen viendo como una tercera persona. Porque no entienden que el Espíritu es el aliento del Padre. Es el aliento del Eterno. O sea, la gloria es para el Padre. Funciona como voz, fuerza y memoria del Eterno. Su autoridad es derivada del mismo Eterno, no autónoma. Eso también hablamos de eso.
porque dice que no hablará de sí mismo, Juan 16:13, ¿verdad? Entonces hablamos de ese modelo hebreo en Hechos, entramos en Hechos 2:17, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Desde el pensamiento hebreo, el espíritu se derrama, no desciende como alguien separado, ¿ves la diferencia? Y produce profecía, es decir, palabras del mismo Eterno. Cuando un profeta se levanta y habla, ¿verdad? Que decimos, está hablando por el Espíritu, es lo mismo que decir, está hablando la voz del Padre a través de él. Es lo mismo. Sí, produce profecía, es decir, palabras del mismo Eterno. ¿Eh? No habla él, sino que hace hablar. ¿Ok? Bien. Así que exactamente la idea de Juan 16:13, el Espíritu no es fuente, sino medio. El aliento del Eterno, eso es lo que es él, por decirlo así en español. En Hechos el Espíritu habla, pero siempre como el Eterno. Hay un ejemplo en Hechos 13:2, dijo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. ¿Ok? Y esto es un lenguaje aquí hay un principio que yo lo expliqué la otra vez, como agencia divina, como Shaliach enviado. Teníamos pasado en el Antiguo Testamento, cuando dice el ángel de Eterno dijo, pero luego el texto aclara que es el Eterno quien habla. Y te di un ejemplo en 1 Reyes 13:18, luego entonces vinimos a Hechos, el Espíritu no actúa independientemente, Hechos 5:32, el Espíritu Santo el cual el Eterno ha dado a los que le obedecen. El Eterno da el Espíritu. Entonces hablamos del Salmo 51, ¿verdad? Que lo retira. 51:11, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto sería, eso fue importante aquí, incoherente si el Espíritu fuera un Dios coigual independiente. Es decir, hablamos también de un paralelo directo entre Juan 16:13 con los hechos, no voy a entrar en eso. El Espíritu en Hechos, el Espíritu de Dios, Hechos usa expresiones intercambiables, habla del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, o Dios dijo. Son diferentes maneras que Hechos habla sobre el Ruach. Hechos 28:25, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Ajá. Seguimos por acá. El Espíritu habla. Si el Espíritu habla, porque está hablando el Eterno. ¿Ok? O sea, el Espíritu es la extensión del mismo. No hay culto al Espíritu en Hechos. Esto es importante. En todos Hechos, aquí, nadie ora al Espíritu, nadie adora al Espíritu, nadie predica al Espíritu. ¿Ok? Y esto confirma que no es presentado como sujeto independiente de adoración. De gente adorando al Espíritu. Pues me imagino yo en su ignorancia. No conocen estas cosas. La función del Espíritu en Hechos, como modelo judío, ¿verdad? Capacita en Hechos 1:8, inspira palabras en Hechos 4:31, dirige decisiones en Hechos 15:28, recuerda la Escritura, Hechos 2. Y todo esto corresponde exactamente a lo que es el Ruach HaKodesh. Entonces, desde una lectura judía no trinitaria, Juan 16:13 define el principio siguiente. El Espíritu no tiene voz propia. Eso está definido en Juan 16:13. Acuérdense por lo menos de ese texto. Sí, con el que comenzamos este estudio. O sea, la enseñanza hebrea dice ahí que el Espíritu no tiene voz propia, porque no es una entidad aparte. Y Hechos muestra la práctica. El Espíritu actúa como voz y poder del Eterno. No hay desarrollo hacia una tercera persona, eso está claro en Hechos. Hay continuidad con la profecía hebrea.
Así que Juan da la teología, ¿verdad? Y Hechos da la experiencia. Ambas dentro del mismo marco hebreo. Ok. Vamos a analizar un momentito Hechos 15:28 desde una enseñanza hebrea, no trinitaria. ¿Ok? Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, dice esta versión, y a nosotros no imponeros ninguna carga más. ¿Ok? Si usted lo mira desde una teología trinitaria, usted lo va a ver ahí como la tercera persona. Pero como los que estaban hablando ahí, en aquel momento no había tal cosa como la Trinidad, y estaban claros en el hebreo, pues entonces, en Hechos 15 se está describiendo una asamblea, un concilio, ¿verdad? Y hay un debate, que eso se conoce como una halajá, que es el debate de que le va a exigir el Eterno a los gentiles. Y ocurre también una decisión comunitaria, ¿ok? Entonces, en el judaísmo, las decisiones legales se formulan de la siguiente manera: ha parecido bien delante de Hashem y de los sabios. Esa es la enseñanza genuina hebrea de ese momento. Porque acuérdense, ahí no había tal cosa como la Trinidad. Eso vino después, siglos después, por Roma. Están hablando judíos ahí. Entonces lo que está diciendo es: ha parecido bien delante de Hashem y de los sabios. ¿Ok? Así que no es una definición de quién es el Espíritu, sino cómo se toma una decisión autorizada. Porque el Eterno es el que habló a través de su rúa, que es su aliento, al Espíritu y a nosotros, que es una agencia compartida. ¿Me está entendiendo, verdad? Ok. Así que en el lenguaje hebreo o judío, el Eterno obra por su Espíritu. Y el Espíritu obra por medio de personas. Y las personas deciden bajo inspiración. Ese es el diseño, ese es el método. Voy a repetir. El Eterno obra por su aliento, su voz que lo comunica, en otras palabras. Y ese aliento, esa voz, obra por medio de personas porque las personas van a repetir. Entonces las personas deciden bajo esa inspiración o esa instrucción. ¿Ok? ¿De dónde viene originalmente lo que se puso aquí en nuestra Biblia? La fórmula al Espíritu y a nosotros. Está diciendo a la fuente, al Eterno, a Hashem. Que significa, bajo la guía del Eterno hemos decidido. Mire qué puro está eso ahí, qué tremendo esto es ahí. Pero los que no conocen estas cosas lo toman de otra manera. El texto no dice, escúchame, ese texto de Hechos 15:28, ¿verdad? Ese texto no dice, el Espíritu opinó tal cosa y nosotros tal cosa. No dice eso. O sea, no se registra diálogo ahí con el Espíritu. Yo me estoy gozando aquí, no sé si tú te estás gozando, pero yo sí. Y esa decisión es argumentada con la escritura, por ejemplo, en Amós 9, apúntelo y luego lo busca en su casa. Se apoya en experiencia con Pedro, obviamente, el apóstol Pedro. Y se formula comunitariamente, como luego Santiago lo explicaría en su carta. Usted tiene ahí 3 cosas que puede ir a la Biblia en su casa y estudiarlas para que usted vea cómo todo engrana cuando se conoce la enseñanza hebrea. Así que el Espíritu ratifica, no delibera como sujeto aparte. Porque volvemos a lo mismo, es el aliento que sale de la fuente primaria, como digo yo, para que ustedes me entiendan en español. Y ese uso bíblico
previo del mismo patrón está en Nehemías 9:30. Les amonestaste por tu espíritu, por medio de tu profeta. Aquí es la fuente del eterno espíritu, que es que la voz del aliento a los profetas. Es exactamente ese mismo flujo lógico en Hechos 15. Estamos tratando eso aquí ahora. Así que no hay precedentes de culto ni autoridad autónoma hacia el espíritu, como ente separado. Después de Hechos 15, no se consulta al espíritu como a un juez personal. No se le invoca como autoridad separada. Y las decisiones siguen basándose en la escritura y obviamente en el mutuo acuerdo de la comunidad judía. Así que Hechos 15:28 significa, aquí resumiendo, la decisión fue tomada bajo la guía del Espíritu de Dios, del aliento de Dios. ¿Eso qué significa ahí? Otra cosa, otro punto. Significa el Espíritu representa la aprobación divina, obviamente porque es el aliento que sale del Padre. Es como si yo te digo a ti, Ricardo, yo apruebo esto. Tú escuchaste, ¿verdad? Yo te lo dije. ¿Pero dónde salió eso? De mí. No que yo envíe otro que hable por mí. ¿Me van entendiendo? El Espíritu representa la aprobación divina. También significa que no introduce una persona divina adicional. Y obviamente pues refleja el lenguaje legal judío de aquel momento. Y de siempre ha sido así. Y mantiene continuidad con la profecía hebrea. Así que en términos, vamos a decir, hebreos o judíos, eso de Hechos 15:28, la frase equivale a lo siguiente: nos ha parecido correcto delante del Eterno. Eso es lo correcto. Aleluya. Así que tenemos que tener claro, como comenzamos con 16:13, lo vemos en los Hechos, que realmente el espíritu en hebreo, Ruach HaKodesh, que significa una serie de cosas, ¿verdad? Pero una de ellas, que es una de las más importantes, es que comunica la voluntad del Eterno. Es su voz, es su aliento para nosotros, sus hijos. ¿Ok? Porque la fuente primaria, el Eterno, es espíritu. En esencia es espíritu. Obviamente, si es espíritu, su voz es espiritual. O su voz es espíritu, porque él es espíritu. Dios es espíritu, dijo Yeshua, aquella mujer en Juan 5. Dios es espíritu. Está hablando de Elohim, está hablando de la fuente. Él es Rúa. Lo comunicó así. Elohim es Rúa. Entonces, si Elohim es Rúa, pues cuando habla es Rúa, porque la fuente es Rúa. Me agarró ahí. O sea, no es una tercera persona como espíritu de Dios aparte. Eso fue inventado por Roma. Y yo les traje aquí toda esa información histórica aquella vez de aquel hombre católico Erasmo que lo obligaron a poner ahí esos textos. Porque él no quería hacerlo, porque él sabía que eso no era original. Y lo obligaron. Y luego entonces él pone que eran textos espurios, añadidos. O sea, en la enseñanza hebrea, y nuestras Biblias vienen del hebreo, porque fue para ese pueblo, nunca se habló del Espíritu de Dios como persona. No, por lo tanto, nunca se habló, ¿verdad?, de que hay que adorar al Espíritu, que hay que dar la gloria al Espíritu, ni nada de eso.
siempre, siempre, toda la gloria y toda la adoración es para el Padre, por los méritos de su Hijo Yeshua. Eso es lo que es lo correcto. Usted ora como Yeshua enseñó, cuando vayas a pedir algo, pídelo al Padre. Pero como nos hemos inventado otras cosas, lamentablemente, pero es el Padre que tenemos que hablarle a través de su Hijo. Y lo más lindo es que entonces el Padre nos comunica a nosotros a través de su Hijo. ¿Ok? Así que el espíritu del Rúa es el aliento, es la voz del Padre para nosotros, sus hijos. ¿Estamos claros aquí? Y esto tiene peso bíblico en la Escritura. Y yo estoy orando para que cada día se levanten más y más predicadores valientes que se atrevan a corregir. Estamos en los tiempos de corregir lo que se ha enseñado mal. Yo estudié en un instituto bíblico, yo aprendí muchas cosas, pero muchas de ellas no eran correctas. Y ha sido, pues para mí, como todo al principio, me fue muy fuerte el impacto cuando Dios comenzó a hablarme, pero tuve que corregirlo. Porque a mí el Señor pues, me llamó a pastorear y a enseñar y yo tenía que corregir, yo tenía que ser valiente con eso. Y aclarar todo lo concerniente. Y mire que yo, cuando yo estudié allá en el Instituto Bíblico, uno de los temas que más me fascinó fue precisamente el tema del Espíritu Santo. Y yo saqué la mejor nota en esas clases. Pero obviamente lo estaba viendo desde la perspectiva romana como una tercera persona. Entonces el Eterno en su amor, que viene a mi vida y que me inquiete, me dice que tengo que estudiar hebreo, pues entonces fui corrigiendo. ¿Sabes? Él me corrigió poco a poco, que entendiera a ver al Espíritu como realmente es y no como me lo enseñaron por la doctrina de la Trinidad. Entonces, Dios en su fuente tiene atributos. Eso lo hemos enseñado aquí, tiene atributos. Y uno de esos atributos es su voz, es su aliento, se conoce como Rúa. ¿Ok? Pero es una sola fuente. Amén. Y el Hijo viene de él, y el Hijo es el que dice, no, el Padre es mayor que yo. Lo pone en su lugar. ¿Ok? Mira. Quiero leerte este texto. Te lo menciono así por encima, pero en Juan 12, 49 y 50 de esta versión dice aquí el Señor, porque yo no hablé por mí mismo. O sea, en otras palabras, todo lo que Yeshua estaba hablando o enseñando en aquel tiempo, tampoco era de él. Sino que el Padre, el que me envió, él. ¿Quién es ese él? El Padre. Me ha dado las instrucciones de lo que debo decir y lo que debo hablar. ¿Cómo se las daba? Por su rúa, su voz. Porque él dice, cuando él va a identificar quién mora en él, ¿cómo lo dijo? El Padre que mora en mí. ¿Y por qué lo dijo así? Porque desde la mentalidad hebrea, decir el Padre y decir el Rúa es lo mismo en la enseñanza hebrea. Y tengo perfecta fe que su mandamiento es para vida eterna. ¿Verdad? Hayaolam. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo exactamente como el Espíritu, no, como el Padre me ha dicho. Eso es lo que es correcto. ¿Ven cómo todo cae en su lugar cuando conocemos la enseñanza hebrea? En Juan 14:10
No tienes fe que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ves? Está otra vez identificando la fuente en Él por la cual Él habla, que no habla de sí mismo, sino que está hablando por instrucciones directas de quién, del Padre, que es espíritu, que es aliento que estaba en Yeshua. Al final lo hacemos. Sí, pero me lo dice, bueno. El comentario es que el Espíritu Santo es la expresión verbal del Padre Santo en esta realidad. Sí. Muy bien. Es lo mismo que estamos diciendo aquí, sí, lo mismo. Es la voz, es el aliento. Fíjate cómo luego dice en el 11, tener fe que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, pues bien lo repite. Y si no, tener fe de esto por las obras mismas que habéis visto. ¿Eh? Luego dice, de cierto os digo, el que tiene fe en mí, las obras que yo hago también él las hará, y mayores obras hará, porque yo me voy al Padre. Y todo lo que pidáis por mis méritos, eso haré, para que el Padre, no el Espíritu, el Padre sea glorificado en el Mesías. ¿Eh? Y aquí hemos enseñado que mayores no se refiere a mayor poder o potencia, mayor en cantidad de obras, porque él dice aquí que porque yo me voy, yo regreso al Padre. Su ministerio terrenal iba a ser extremadamente corto, pero tú y yo tenemos más tiempo para hacer mucha más cantidad de obras. La experiencia que tuvimos, porque la trae el Señor de así fuerte aquí, tengo que decirlo, la experiencia que lo que tuvieron conmigo en Guayama el domingo en la noche, que yo empecé, si se recuerdan, yo empecé a decir, yo veo que por encima de las personas se está formando como un tipo de neblina, como si fuese una nube espesa, blanca azulosa. ¿Se acuerdan de eso? Y que entonces yo comencé a ver como si subieran unas extensiones, que la única manera de yo poderlo describir eran brazos, pero no que eran brazos así, es que me parecía una extensión como si fuese un brazo, y que esa extensión se movía entre la gente, y cuando penetraban en un cuerpo, entonces yo podía ver la condición de la persona, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? La voz del Padre me hablaba. No era el Espíritu Santo independiente. Era la voz del Padre de esa manera. Porque el Eterno, como Él es multiplicidad de operaciones en su atributo como Elohim, así mismo es su voz, en multiplicidad de operaciones vocales, por decirlo así, ¿usted me entiende? Él habla de tantas y tantas maneras que te sorprende. ¿Eh? Cuando yo estoy viendo todo eso, Él no me está hablando a mí en español. Pero yo, que mi espíritu está conectando con Él, ¿verdad? Mi espíritu está interpretando lo que su aliento me está revelando de las condiciones. ¿Eh? Entonces lo mío era colaborar, como aquí habla de los profetas que colaboraban, ¿entiendes? Que el Padre les hablaba y ellos comunicaban. Es lo mismo, es el mismo principio. Pasa que lo hizo ahí de otra manera. ¿Eh? Yo viendo en el espíritu lo que estaba viendo. Que cuando yo lo vi, pues obviamente lo voy describiendo conforme se va desarrollando lo que estoy viendo en el ámbito espiritual. Entonces vi cuando de un momento dado comenzaron a bajar como aquellos rayos blancos azulados que parecían brazos y comienzan a moverse entre la gente y algunos entraban en los cuerpos. Y cuando entraban yo veía la condición y veía lo que estaba pasando, pero no me está hablando en español, me está hablando de esa manera. Diga algo, amén, gloria a Dios.
Como por ejemplo, yo voy a decir, cuando ustedes estaban conmigo allí, lo vieron y se confirmó. Yo veo esos pulmones, yo no soy médico, pero cuando veo como él me está hablando y la fuente que me está hablando, que es su voz, lo sabe todo, me deja saber a mi espíritu, ¿verdad? Y mi espíritu está interpretando correctamente por lo que él me está ilustrando, que a su vez es su aliento, es su voz, y veo pulmones, sé que son pulmones, veo lo que es cáncer. Nunca he visto cáncer así con mis manos y con mis ojos naturales, yo nunca he visto eso. Pero yo estoy mirando y mi espíritu está interpretando lo que él me está mostrando a través de su voz. Y vi el cáncer y vi qué sé yo qué, y cuando el Señor lo quitaba, y ustedes saben cuando vino aquella ancianita al frente, que ella era, que casi no podía respirar, y que ella sentía que su pecho como que se despejó, y empezó a respirar profundamente y empezó a llorar, bendito. Pero su lloro era de alegría. Jamás olvidaré ese rostro. Me miraba con un rostro de agradecimiento, una mirada hermosa. Aquella viejita, flaquita. Un cáncer que se había regado allá. ¿Ves? Entonces, nosotros como hijos tenemos que aprender a conectarnos con su voz, que es su espíritu, que viene de la fuente. Por decirle padre, porque padre también es un atributo. Pero podemos decir Abba, ¿por qué no? Porque eso fue como Yeshua enseñó y se comunicó. Y le mostró a los discípulos que él es Abba Kadosh. Es Abba Kadosh, nuestro Padre amado, en su amor, su misericordia, que sabe quién está enfermo allí. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Lo mío es pararme detrás de un púlpito, pero ya yo sé por años, me dijo el Señor, cuando tú te pares detrás de un púlpito, te he parado yo. No has sido tú, yo te he parado detrás, pero yo mando. Tú me vas a obedecer. Y eso para mí es una ley. ¿Ok? Pues entonces el Padre que sabe lo que están allí, sabe sus condiciones, y Él decide cómo lo va a hacer, pues simplemente me lo comunicó de esa manera. ¿Por qué fue de esa manera? Yo no sé, no te puedo contestar eso, porque Él pudo haberme dicho simplemente a mi espíritu, cáncer en pulmones, sanado. Pero ¿por qué me deja ver esa visión? Yo no sé. Yo no sé si eso era necesario para alguien allí. Yo no sé si eso tenía que un propósito de que algunos líderes o pastores que quizás no creen que todavía el Eterno puede hacer cosas así, pues lo manifiesta así, para que entonces luego se confirmaran al final y se dieran cuenta que lo que yo hablé era de Dios. Yo no sé. Al principio, cuando yo comencé a ver eso, yo me detuve porque yo estaba esperando recibir en mi espíritu si lo podía decir. ¿Entiendes? Porque no todo el mundo cree estas cosas. Pero en un momento dado mi espíritu captó, recibió, no sé cómo explicarlo en español, que procediera y que dijera lo que estaba viendo. Entonces por eso lo dije. ¿Eh? Porque sí, recibí el ok, recibí el visto bueno, dilo, compártelo. Y veía esos movimientos bien particulares, como se movía entre los hijos, entre nosotros, ¿sabes? O sea, y fue una experiencia muy bonita y eso no es nada lo que viene cosas bien tremendas, ¿sabes? Entonces mira cómo el Señor nos está preparando, nos está enseñando, corrijan esto, corríjanse de esta manera, entiendan que, o sea, lo que es el Rúa, cómo es que yo me comunico. ¿Por qué trae estas cosas el Señor? Porque quiere que nosotros aprendamos a conectarnos con Él. Porque quiere hacer cosas. Quiere usarnos. Obviamente, el Señor me dijo hace un tiempo atrás, me dijo, yo te voy a ir mostrando dimensiones de mi gloria. Y yo dije, Señor, pero tu gloria es una. Dice, sí, pero tiene muchas dimensiones que tú no conoces.
Yo te voy mostrando dimensiones de mi gloria. Cuando fui a estudiar el cerebro con Héctor Colón, estaba mirando todo eso y aprendiendo. En un momento dado, Dios me dijo, estás conociendo una dimensión de mi gloria, el cerebro humano. Porque yo me quedé impactado con toda esa enseñanza de cómo opera desde la neurociencia el cerebro y las capacidades que tiene. Cómo el cerebro fue diseñado de cierta manera y cómo la palabra toca poderosamente el cerebro y lo cambia. Esos son dimensiones de la gloria. ¿Qué es lo que viene? Yo no sé qué es lo que viene, pero Dios me dijo que me va a ir mostrando dimensiones de su gloria. Y yo, como aquí en el buen boricua, yo soy un desmayado de las cosas de Dios. Pues yo quiero que el Señor me siga dando todo lo que Él tiene para mí. ¿Amén? Amén. Por ejemplo, una vez hace unos años atrás, yo tocando en mi casa, solas con el Señor, como siempre hago, yo comencé a notar que cuando daba ciertas notas de cierta manera, ¿cómo te lo puedo explicar para que me entiendas en el lenguaje de música sencillo? Sí, pero por ejemplo, un la mayor se oye de una manera y un la mayor suspendido se oye de otra. Ese es el nombre, la mayor suspendido. Pues cuando yo comenzaba a dar notas así, en las mayores suspendidas, yo notaba que algo cambiaba. Entonces, me puse a hablar por eso. Y en un momento dado, creo que lo mencioné aquí hace unos años atrás, dije que hay ciertos acordes, ciertos tonos, ciertas notas, que cuando son de esa manera suspendidas, hay portales en el mundo espiritual que se abren. Puertas o portales, como quiera llamarle. Entonces luego, que no es accidental, no me acuerdo cómo yo llegué a eso, vi entonces un reportaje de un muchacho, un hermano en la fe, que su ministerio es ir a los hospitales, se lleva una guitarra acústica, ¿verdad? Y él no canta realmente, pero él le ministra a la gente con música instrumental, a los enfermos, y usa tonos suspendidos. Y hay testimonios de gente que escuchando eso se han sanado. Y eso no es espiritismo, porque la música, ¿de dónde viene? ¿Quién la diseñó? Pues el Creador, el Eterno. Eso es un lenguaje de comunicación, la música, ¿sabes? Y la música toca nuestro espíritu, ¿sabes? Entonces cuando uno es un músico y la Biblia dice que eran entendidos en la música y en el canto, pues eso te da a ti una directriz. Si tú vas a tocar un instrumento, tócalo bien, practica, púlete para que lo hagas bien. Porque esa ejecución tuya, sea en el piano, sea en la guitarra, sea donde sea, el Eterno la puede tomar, la puede dirigir para hacer grandes cosas. El domingo, cuando Pastor Pirela me dice, bueno, ya está, esta parte es para ti ahora, lo que tú quieres hacer, ¿qué fue lo que yo hice? Yo toqué la guitarra que yo llevé, acústica, ¿y qué yo hice? Adorar. Y yo estaba tocando algunos acordes mayores suspendidos. Yo estaba haciendo eso allí. Porque yo sé eso. Y yo comencé a percibir cómo la cosa comenzó a cambiar. Exactamente. Entonces cuando yo subo al púlpito, pues que yo había venido orando y orando y orando, Señor, por favor, que no sea yo, que seas tú, pon en orden. Pues yo abrí lo que yo había escrito para ellos y comencé ¿verdad? Pero empecé a notar rápido cómo el Señor me hacía brincar muchas cosas ahí, ¿verdad? O me añadía otras para decirlas, ¿verdad? Y me di cuenta que estaba siendo dirigido por su voz, ¿entiendes? Entonces, como ya yo sé todas estas cosas, pues mira la importancia de conocer. ¿eh? Ellos tocaron sus coritos, amén por eso,
pero no se adoró profundamente. Es porque ellos necesitan aprender, ¿verdad?, lo que es adoración más profunda. Y nos gozamos con los coritos y todo eso estuvo tremendo, pero había que ir un poquito más profundo, para que entonces se diera lo que él quería hacer. ¿Ok? Y si yo fuera a resumir todo lo que, por ejemplo, por usar de ejemplo el domingo en Guayama, todo fue consecuencia de escuchar su voz. No hay otra. No fue por mérito mío propio, ni por lo que, no. Su voz dirigió. Cuando me llegó la parte mía, yo me sometí. Lo que tú quieras hacer, cuentas conmigo. Se escuchaba su voz. Y su voz, que su aliento, su rúa, comenzó a hacer las cosas que él puede hacer. Lo mío es simplemente, que lo aprendí hace muchos años, yo busco al Señor y busco al Señor y tengo intimidad con el Señor y Él me siento y escribo lo que sé, y Él me enseña y yo escribo, pero una vez yo estoy detrás de un púlpito así, ya se trata de qué, de conexión a su voz y obedecer lo que su voz me susurra. ¿Ok? Vamos a parar aquí. No sé, los que están por internet, si tienen alguna pregunta, comentario, por favor me escriben ahí mismo. Me escriben y yo puedo entonces la próxima vez pues contestarle. Amén. Es una oración, Padre eterno y bueno. Gracias, Señor, porque poco a poco, paso a paso, nos has ido enseñando lo que es tu rúa, tu espíritu, Señor. Y cómo que tú operas en nosotros. Te damos gracias por eso. Te ha placido escoger nuestro tiempo para corregirnos, Señor, para llevarnos a tu verdad, no trastocada por el hombre, sino que tu verdad pura, para que entonces nuestra fe esté colocada en esa verdad. Entonces tu manifestación será certera. Aleluya. Mira aquellos que están por internet, bendíceles grandemente, que también puedan ser, aleluya, revolucionados en su mente y corazón y busquen tu verdad. Busquen, Señor, aprender y que tú les puedas ungir de manera especial para que puedan ser usados para tu gloria. En el nombre de Yeshua. Amén, amén, amén. Bye, los que están por internet, shalom, bye. Bendiciones.